Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla. Buenos días, Miss. Buenos, Profesora. Buenos días, Miss. Buenos días con todos. Buenos días, maestra. buenos días, chicos. Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Sí observan mi pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, Miss. Muy bien. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Y teniendo en cuenta algunas indicaciones referente a la sesión. ¿Ya, chicos? Recuerden que para participar hay que levantar la mano, ¿sí? Para ayudarles la autorización de que puedan activar su audio, ¿ya? De que puedan activar su audio. Ahora, para así evitar la interferencia que pueda haber del, dentro de la participación. ¿Ya, chicos? Recuerden que de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes es el registro de asistencia. Muy bien. A ver, cuando nosotros tenemos palabras o algunas palabras, van a surgir nuevas palabras de las cuales van a ir siendo formadas. Por ejemplo, ¿qué me puede decir cómo yo formo la palabra panadería, por ejemplo? ¿Cómo yo formo esa palabra? Chicos,
Profesora, en la pantalla solo dice grado, quinto grado. No se ve lo que se va avanzando. No, no, no. Por eso, antes de iniciar la clase, les estoy haciendo una pregunta de metacognición, en la cual les consulto, ¿no? ¿Cómo forman ustedes la palabra panadero, por ejemplo? En sílabas, maestra. Ya puede ser en sílabas. ¿Cómo más? ¿Cómo ustedes han formado, por ejemplo, la palabra panadero? ¿Qué han hecho uso, por ejemplo? Jessica. Jessica, ¿me escuchas? Jessica Parlomberi Poricchio, ¿me escuchas, por si acaso? Sí, profesora. Jessica, a ver, ¿es lo mismo cuando yo digo pan y panadero? ¿Será lo mismo? No, profesora. No, cierto. Entonces, ¿cómo crees que se ha formado, por ejemplo, la palabra panadero? Pan, panadero. ¿Cómo se ha formado? En sílabas, profesora. No, a ver, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se ha formado? Juntos, profesora. ¿Cómo? Juntos. ¿Juntos? Claro, no hay separado. Panadero. A ver, cuando nosotros hablamos, ya, a ver, para aclarar, ¿ya? Cuando nosotros el día de hoy vamos a tocar el tema de la formación de palabras, ¿ya? Que se va a enfocar en la formación, ¿no? ¿Cómo es que se elabora, cómo es que se forma una palabra? A eso llamamos formación de palabras. Por ejemplo, yo tengo las siguientes palabras. Si yo uno boca más calle, ¿qué es lo que voy a formar? Una palabra. ¿Ya qué palabra? Pues, ¿qué palabra formo? Bocado. No, 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 boca Botella. más calle. Yo tengo la palabra boca más calle. ¿Qué palabra formo? Bocalle. ¿Bocalle? A ver, no sé si no me... Disculpe, maestra, no la estoy entendiendo, disculpe. Les decía, yo tengo la siguiente palabra. La palabra boca más la palabra calle. ¿Qué es lo que formo?
¿Qué palabra se forma? ¿Mm? Hablo en la calle. No, chicas, no, a ver. ¿Por qué? A ver, hablo. ¿De dónde sacan la palabra hablo? Tienen que unir la palabra boca más la palabra calle. Ambas palabras al unirlos, ¿qué forman? ¿Qué Boca palabra? calle, Miss. Boca calle. ¿Por qué me colocan palabras que no está dentro? Yo formo boca calle. Ahora, yo tengo mata más mosca. ¿Qué formo? Matamosca. Matamosco. Mata mosca. ¿Y esa palabra existe o no? Sí, maestra. Sí. Tanto mata como mosca por separado existen, pero al juntarlos, ¿qué encuentro? Mata mosca. Matamosca. Zapat más hería, ¿qué formaré? Zapatería. 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 ¿Ya? Y pan masadero, ¿qué formó? Panadero. 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 Esa es la forma en la cual se forman algunas palabras. Ustedes se percatan que hay una diferencia entre la formación de bocacalle con zapatero. ¿Hay diferencia o no? Sí, profesora. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo se forma bocacalle y cómo se forma zapatería? ¿Cuál es la diferencia que encuentran ahí? ¿Mm? Mili, Eh, es- sí hay diferencia, maestra. ya, ¿cuál es la diferencia? La palabra boca, ¿Mm? y la primera palabra en boca calle es boca y en la primera palabra de panadero es pan. Ya. En la palabra bocacalle, por ejemplo, ambas palabras con las que yo he formado, ¿tienen significado de manera individual o no? Sí, maestra. Sí, pero en panadero, ¿ambos tienen significado propio? Mm, sí, maestra, también. El pan, panadero. Ándale, a ver, Cere. ¿qué significa adero? ¿Qué significa adero, Mili? No, maestra, no, es diferente. Pan, Es adero. exacto, es diferente. Sí, maestra, es En boca diferente. más calle, ambos por separado tienen significado propio. Sí, Pero en pan masadero, solo pan tiene significado propio. Adero sí, no está definido su significado. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de formación de palabras, cómo se desarrolla. ¿Ya? Entonces, vamos a saber cuándo o cómo se le llama a la formación, por ejemplo, cuando yo formo boca más calle de dos palabras que tienen el mismo significado y de aquellos que no tienen el mismo significado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una familia de palabras? Una familia de palabras, familia léxica, va a estar formada por todas las palabras que van a compartir el mismo lexema. ¿Qué quiere decir? La misma raíz y que por lo tanto van a tener una relación de significado. ¿A qué hace referencia? Todos los que pertenezcan a una misma raíz. Por ejemplo, yo tengo la raíz pan. A raíz de la palabra pan, yo formo la palabra panadero, formo la palabra pancito, formo la palabra panecillo, pancico,
Por ejemplo, formó la palabra panes. Todas esas palabras, ¿qué tienen en común? Todas las palabras que les he mencionado, ¿qué tienen en común, chicos? Y algunas, maestra, que algunas palabras, o sea, eh, tienen la misma relación y algunas no. A ver, no es que no tengan relación. Si yo te digo pancico, panecillo, panadero, ¿qué tienen en común esas palabras? ¿Qué comparten, mejor dicho? Un diminutivo. ¿Su diminutivo? Mijita, sí tienen en común las palabras. ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen en común su significado, pues chicos. ¿Qué significa, por ejemplo, panadero? Que vende pan. ¿Ah? Y el que hace pan o vende El pan. que hace pan. Yo te digo, por ejemplo, pancito, ¿qué significa? ¿Qué Sí, significa pancito? es Un un pan pan. pequeño. Un pan pequeño, ¿cierto? Entonces, ¿tienen en común? ¿Qué quiere decir? Tienen en común su significado, porque todas derivan de la palabra pan y todas van a hacer referencia a algo referente al pan. Esa es la relación. ¿Me dejo entender? Sí, maestra. Muy bien. Así que, a ver, hay que ser un poquito más atentas, ¿sí, chicas? A ver, entonces, ¿qué es la formación de palabras? La formación de palabras para yo formar una palabra, voy a necesitar las raíces o lexemas, ¿ya? Las raíces o lexemas, que va a ser el elemento que va a contener, ¿sí? La base de la significación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a formar una palabra, siempre va a ser a base de una raíz, ¿ya? En base a una raíz, de las cuales van a surgir las demás palabras, ¿ya? Al yo hacer uso de una raíz, voy a definir en el que en base a la raíz yo voy a poder formar otras palabras. ¿Qué nos dice? La raíz o lexema es el elemento que va a contener la base de significación de la palabra y su significado léxico. Por ejemplo, yo tengo la palabra perro. ¿Cuál es la raíz de perro? Per, significa. Permis. Per. La raíz de perro es per. Pero en base a la raíz, ¿ya? Yo voy a formar diversas palabras. Le quito la O y formo per, ¿cierto? Entonces, yo puedo formar con la raíz per, le agrego hito que forma Perrito, perrazo, perrito, perrera. le agrego aso, perrazo, le agrego era, perrera. Ahora, Perrera. las tres palabras que tienen en común, Su significado. su significado. Todos hacen referente o se refieren a un perro, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, recuerden, la raíz, primero para yo formar una palabra debo de reconocer primero qué cosa, la raíz. ¿Qué es la raíz? Es el elemento que va a contener la base de significación de la palabra y su significado léxico, ¿ya? Muy bien.
Entonces recuerden, por favor, concentrados porque es un tema un poquito complicado, ¿ya? Ahora, ¿cómo se divide la familia de palabras? Vamos a tener dos divisiones, en palabras primitivas y palabras derivadas. Cuando yo hablo de la palabra primitiva, vamos a hacer referencia a aquella palabra que no proviene de otras. Yo digo que una palabra es primitiva, ¿por qué? Porque esa palabra no deriva de ninguna otra. También se le conoce como raíz, ¿ya? Y que va a dar origen a las demás palabras. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la palabra pan, ¿proviene de alguna otra palabra? Chicos, No, profesora. no, existe por sí sola. Pero si yo te digo, la palabra panadero, ¿proviene de otra palabra? Creo que sí, profe. ¿De qué palabra? Pan. De la palabra pan. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la raíz de ambas palabras? Pan, pan, maestra. La raíz de la palabra panadero es pan. Pan. ¿Ya? Entonces recuerda, la palabra primitiva es aquella palabra que no deriva de ninguna otra palabra. ¿Ya? Y palabras o palabra derivada es aquella palabra que va a estar formada a partir de una palabra primitiva. ¿Ya? Y va a tener la misma raíz y su significado va a estar relacionado con ello, ¿cierto? Por ejemplo, pan, ¿qué significa? Pan, ¿qué cosa es? Una masa, ¿cierto? En la cual, si yo digo panadero, es aquel que hace pan, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa es la palabra derivada. Por eso un momento les decía, ¿no? ¿Qué tienen en común ellos? ¿Qué cosa van a tener? Va a estar su significado, va a estar relacionado con el de la raíz. ¿Ya? Con el de la raíz. ¿Hasta ahí me dejo entender? Chicos, Sí, maestra. todo claro, ¿verdad? ¿No tienen dudas? No tienen dudas hasta ahí, ¿no, chicos? Por favor, porque esto es lo básico que nosotros debemos de conocer para poder interpretar las demás palabras. Muy bien, entonces seguimos. Ahora, hay clases de morfemas. Para yo formar una palabra derivada, ¿ya? Para formar una nueva palabra, voy a tener que hacer uso de morfemas, tanto morfemas derivativos como morfemas flexivos, ¿ya? ¿Qué es un morfema? Un morfema es la parte más pequeña de una palabra que va a ser capaz por sí sola de expresar qué cosa, un significado. Puede ir delante o detrás de la raíz de una palabra, que va a servir casi como sufijo o prefijo según en el lugar donde se encuentre. En ambos casos, ¿qué va a hacer el morfema? El morfema va a modificar el significado de la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, tengo el morfemas derivativos. ¿Qué son los morfemas derivativos? Son aquellas palabras en la cual van a añadir alguna característica al significado del lexema.
y suelen estar más cerca de la raíz que los morfemas flexivos. Estos a su vez van a poder clasificarse en prefijos cuando van a aparecer antes del lexema, antes de la raíz. ¿Ya? Yo digo que es un prefijo cuando aparecen antes de la raíz. Y sufijo cuando se coloca detrás de la raíz. ¿Ya? Detrás de la raíz, que no va a tener un sentido semántico. Es por eso que les decía, ¿no? Por ejemplo, panadero se forma a raíz de pan y adero. Ahí pan tiene significado, pero adero, ¿qué será? Está después de la raíz. Adero está después de la raíz. ¿Qué será? Un derivativo. Ya, pero ¿qué tipo de morfema derivativo? Tenemos dos, sufijo y prefijo. Sufijo. Exacto, sufijo. ¿Por qué? Porque está después de la raíz. Después de la raíz.
Muy bien, chicos. Entonces, ahora, luego tenemos los morfemas flexibles, que gracias a este tipo de morfemas se puede conocer qué cosa, el género y el número, cuando nos vamos a referir a un sustantivo o a un adjetivo. Y en el caso de que este morfema flexivo acompañe a un verbo, este va a ser el encargado de designar el tiempo verbal, si está en pasado, si está en presente o en futuro, o si se trata de género femenino, masculino, o si define un plural o un singular, ¿ya? Entonces, recuerden, tenemos morfemas derivativos, son aquellos que están antes o después de la raíz, ¿cierto? Que tenemos, si está antes, se le denomina prefijo, si está después, sufijo, ¿ya? Y los morfemas flexivos nos ayudan a colocar o identificar el género, número y la persona en el cual se encuentre según el tipo de palabra. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Sí, Muy bien. Ahora, tenemos los llamados afijos. ¿Qué son los afijos? Es palabra que se va a usar en el ámbito lingüístico para referir a una secuencia lingüística, que puede ser de tipo átona o tónica, ¿no? Donde su función va a ser unirse a la raíz en alguna parte de su extensión, con el fin de generar, ¿qué cosa? Una palabra totalmente nueva, que goce de independencia semántica. ¿Qué quiere decir independencia de significado? ¿Ya? Son 5, los circunfijos, los infijos, los sufijos, los prefijos o los interfijos, ¿ya? Son los prefijos y los sufijos, los que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué es un prefijo? Se define como prefijo aquella palabra que se le denomina como un fonema que va a anteceder a una palabra para modificar su sentido gramatical, su significado. Esto va a servir justamente para ayudar a formar nuevas palabras. Son los elementos que se colocan antes de la raíz y que le añaden significación. Por ejemplo, yo tengo el prefijo in. Prefijo viene pre de antes, ¿no? In, que al momento de yo colocarle la palabra in o el prefijo in por sí solo, significa negación o privación. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que toda palabra que contenga el prefijo in va a significar negación o privación de algo. Por ejemplo, yo te digo infinito. ¿Qué significará? Chicos, Maestra, disculpe, no la entendí. ¿Podría, a ver, les decía. Yo por tengo favor? prefijos, ¿sí? Al colocarle a la raíz, va a tener, va a modificar su significado. ¿Por qué? Porque cada prefijo tiene un significado en particular. Por ejemplo, el prefijo in por sí solo significa negación o privación de algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le agrego, sí, el prefijo in a una palabra, voy a manifestar o voy a sobreentender que esa palabra es negación o privación de algo. Por eso les decía, entonces, si yo formo, por ejemplo, tengo la palabra finito, entonces le agrego el prefijo in. ¿Qué es lo que va a significar? ¿Qué significa? Infinito. ¿Mm? Significa ¿Qué va a significar infinito?
¿Qué significa infinito, chicos? Ignoto, profesora. No, ¿qué significa la palabra infinito? ¿Qué entiende por la palabra infinito? Que no termina. Que no Exacto, que no tiene fin. ¿Cumple o no con el significado del prefijo? Sí cumple, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al yo agregar a cualquier palabra, le agrego el prefijo "in", ya voy a sobreentender que eso es negación de algo o privación de algo. Y si le agrego el prefijo inter o entre a alguna palabra, va a significar en medio de o durante. Por ejemplo, si yo digo interceder, ¿qué significará? hablar por otra persona. Exacto, estar en medio de uno, quizás trifulca, ¿cierto? Entonces, ¿me Sí, ayuda a mí conocer el significado de los prefijos? sí, maestra. Sí, porque ya con el significado del prefijo yo puedo sobreentender qué significa la palabra, ¿ya? Eso es fundamental. ¿Sí? Pues recuerden, ¿no? Tenemos el prefijo post, que significa después, el prefijo pre, antes, prioridad, antelación, preter, más allá, fuera de, el pro en vez de, en lugar de, delante de, ¿no? Entonces recuerden que conocer el significado es fundamental. ¿Para qué? Para yo poder sobreentender o definir rápidamente alguna palabra. Luego tengo los sufijos, que cumplen la misma función, ¿no? Pero ya los sufijos van a ser aquellas palabras que van a aparecer después de la raíz y que también van a tener algún significado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el sufijo aco, el cual significa denotar valor o despectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda palabra que tenga la terminación aco va a ser de forma despectiva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significará la palabra librar? No hagamos cosas. No hagamos cosas. Grande, algo grande, maestra. No hagamos cosas. No, eso sería librazo. Libraco, ¿no? Que está libre. No. ¿Qué será libraco? Ay, María tiene un libraco, por ejemplo. Libro, profesora. Ya, hace referencia a un libro, pero ¿qué tipo de libro? ¿Qué tipo de libro será? Ay, despolvé y encontré un libraco, por ejemplo. ¿Qué dice? ¿Qué significa aco? ¿Qué significa aco, chicos? Es un sufijo. Ya, es un sufijo, pero ¿qué significa? Denota valor despectivo. Ya, entonces si es despectivo, ¿qué significará libraco? Despreciable, profesora. Ya, entonces libraco significa un libro viejo, un libro malogrado. ¿Me dejo entender?
Sí, profesora. Muy bien. O cuando yo tengo, por ejemplo, el sufijo bilidad. El sufijo habilidad, ¿qué significa? Capacidad o propensión de algo. Por ejemplo, yo te doy la palabra probabilidad. ¿Qué significa? ¿Qué va a mandarme? Un teléfono celular. Ya. ¿Qué significará probabilidad según el significado del sufijo? Una acción, maestra, que puede realizarse. Una acción. Una acción que se pueda realizar, Realizar. ¿cierto? Pero Sí, que no es maestra. del todo cierto, ¿no? Correcto. Muy bien. Me dejo entender. Entonces, recuerden, cada prefijo, cada sufijo va a tener un significado en particular, ¿ya? El cual va a cambiar su significado y va a dar a entender algo, ¿no? Si tú tienes algún sufijo, por ejemplo, alguna palabra con algún tipo de sufijo, al tú conocer el significado del sufijo vas a poder sobreentender rápidamente a qué se está refiriendo, ¿ya? Muy bien. Luego tengo los sufijos nominales, ¿no? ¿Qué son los sufijos nominales? Van a haber sufijos aumentativos, ¿sí? Sufijos diminutivos, que yo al agregarlos van a aumentar algo, quizás en tamaño, ¿cierto? Y diminutivos un poco expresivos, ¿ya? Y tengo los sufijos, por ejemplo, oído, oijar, permanecer, ¿ya? Son las diferentes palabras. Ahora, a raíz de ello, tanto con sufijos como prefijos, yo voy a formar lo que son las palabras derivadas, ¿ya? Yo agregando sufijos y prefijos a una palabra, voy a conformar o voy a elaborar una palabra derivada, ¿ya? Si agrego un prefijo o sufijo, por ejemplo, a la palabra arroz, le agrego el sufijo al que formo. Arrozal, profesora. Arrozal, ¿cierto? A rector le agrego ia, rectoría. A infeliz le agrego, a feliz le agrego ¿qué formo? Infeliz, maestra. Infeliz. Entonces, con prefijos y sufijos voy a formar palabras derivadas, Derivada. ¿ya? Ahora, la composición, vamos a hacer referencia a la composición, a la unión de dos palabras, cada uno con sentido propio. Eso es lo que les quería llegar, ¿no? Por ejemplo, al inicio les di la palabra boca más calle y formé la palabra boca calle, ¿cierto? Entonces, ese tipo de conformación o, ¿qué quiere decir? La elaboración de esa palabra ha sido desarrollada por composición, ¿cierto? He formado esa palabra por composición. ¿Qué quiere decir? Que es la unión de dos palabras que tengan sentido. Sentido. Corta más pluma, ¿qué formé? Corta pluma. Corta pluma. O mano más larga, Mano larga. mano larga. Entonces, esas palabras que se forman a raíz de palabras que tengan sentidos, van a ser formadas por composición, ¿ya? Por composición. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien, ¿ya? Entonces, cuando yo les pregunte por qué tipo de forma o de qué manera
se encuentra formado las siguientes palabras, ustedes van a poder decir, ya, por composición, o si está por prefijos y sufijos, ustedes dirán que es por derivación. ¿Ya? Todo claro está ahí, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro? Que tengan dudas aún. Chicas. ¿O todo claro hasta ahí? Todo bien, profesora. Muy bien, chicas. Entonces, a raíz de lo hablado, ¿sí? Vamos a desarrollar este siguiente ejercicio sumamente rápido, ¿ya? A ver, 2 minutos para que ustedes lo intenten desarrollar y luego lo desarrollemos conmigo. A ver. A trabajar. Muy bien, chicos. A ver, empezamos. Dice, marca cuál de los siguientes términos son palabras simples. A ver, ¿qué quiere decir palabras simples? Palabras primitivas, ya que no han sido formadas a raíz de ninguna otra palabra. ¿Cuáles serán? ¿Cómo? Flor, perro, Flor, ya, perro, perro, pan, flor, reloj. perro. ¿Cuál más? Opciones. Reloj. Flor, perro, pan, flor, Pan, ¿dónde está pan? Panes, mis.
panes, ya. Pero panes ha sido por, ya, bueno. Jaula. Jaula, ¿será una palabra simple? Sí, también, ¿ya? Soles, también, porque a raíz de soles, ¿qué formo? Parasol, por ejemplo. ¿Ya? En la 2 dice, completa la información del recuadro. Para formar el plural de flor se añade un morfema. ¿Qué tipo de morfema? Para yo formar el plural de flor. ¿Cuál es el plural de flor? Flores. Flores. Entonces, ¿qué le he agregado? ¿O qué le tengo que agregar? ¿Qué le tengo que agregar a la palabra flor? Yesenia. Yesenia. Jessica. ¿Dónde era profesora? En la segunda pregunta te dice, ¿cuál es el plural de flor? Florero, profesora. No, plural, plural. Cuando hablas que Flores. tienes flores, ya, es flores. ¿Tu raíz cuál es? Es flor. ¿Qué le has Flores. agregado tú a flor para que formes flores? Es. La isla Es. Y es va después de la raíz. ¿Qué será? Es. No, ¿qué será? ¿Sufijo, prefijo? Sufijo, señora maestra. Es sufijo, ¿ya? Ahora, a florero le vas a añadir ¿qué cosa? Ero, ¿cierto? Le vas a agregar el morfema ero, que también forma sufijo, ¿ya? Ahora, dice, cambia de género y el número de las palabras. Elefantes, elefanta, libros, ¿qué podría colocar? Librería, por ejemplo. Escritora, escritor. Pastel, pastelería. Armario, abuelas, abuelos, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces cambié de género agregándole los morfemas flexivos. ¿De chicos? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Yo sé que es un poco complicado, pero a raíz que vamos practicando, lo vamos a ir manejando mucho mejor. ¿Ya? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consulta.